Días. En primer lugar quiero agradecer al doctor Franco Mío y al doctor Rolando Vargas por invitarme a participar en estas sesiones. Como bien lo mencionó el doctor Rolando Vargas, la importancia de formar equipos para prevenir el pie diabético. El pie diabético es una complicación de la diabetes prevenible. En segundo lugar, agradecerles a ustedes por su interés y por estar acá un sábado temprano por la mañana. El pie diabético es una complicación prevenible y lo más importante, lo que hacemos nosotros en el Hospital Cayetano Heredia es prevenir la úlcera de pie. Recuerden ustedes que el 85% de las amputaciones mayores están precedidas por una úlcera de pie. La amputación o pie diabético es la primera causa de amputación no traumática en el mundo. Actualmente, y basándonos en estimados conservadores, en números conservadores, alrededor del mundo 1 millón de personas pierden un pie o una pierna a causa de la diabetes. Debido a la diabetes, se amputan más piernas que por accidentes de tránsito o por minas antipersonales o por guerras. El 70% de todas las amputaciones a nivel mundial son por diabetes. Y el 20% de los diabéticos amputados, es decir, en aquel paciente en que no hemos podido hacer mucho y ha terminado una amputación, en los siguientes 12 meses se le va a amputar el miembro contralateral. Y a ese mismo paciente, en los siguientes 5 años, van a desarrollar otras complicaciones mortales de la diabetes. Entonces, un paciente que desarrolla una úlcera, y esa úlcera termina en una amputación, es una tragedia. Está condenado que en el corto plazo pierda el miembro contralateral y en los siguientes 5 años muera por alguna otra complicación de la diabetes. ¿Y cómo aparecen las úlceras de pie? En el paciente diabético, usualmente las úlceras de pie empiezan con un callo. En nosotros, personas sin diabetes y sin neuropatía, la aparición de callos plantares es una respuesta de defensa. Si nos ponemos unos zapatos nuevos, duros, poco cómodos, nos va a producir dolor y una reacción normal de defensa es dejar de utilizar esos zapatos. Sin embargo, en el paciente con diabetes que tiene neuropatía, que tiene algunos cambios biomecánicos que vamos a ver a lo largo de este curso, este callo plantar va a aumentar la presión en la zona hasta en un 30%. Recuerden que por debajo del callo van a aparecer las úlceras, estas heridas, donde el paciente diabético además tiene insuficiencia vascular periférica, es decir, no llegan los fibroblastos, no llegan los factores de crecimiento celulares. Puede aparecer una infección y finalmente tenemos una úlcera diabética con una sobreinfección, con una pobre irrigación arterial que puede terminar en una amputación mayor. Entonces, la diabetes va a producir neuropatía y va a producir insuficiencia vascular arterial en el pie. La neuropatía va a ser motora, van a aparecer callos plantares como ya lo hemos mencionado, va a aparecer la neuropatía sensitiva, el paciente diabético no siente dolor, ha perdido la capacidad de defenderse en ese aspecto, va a aparecer neuropatía autonómica, los pies de los pacientes diabéticos son secos, tienen fisuras, eso va a permitir la entrada de otros microorganismos, la insuficiencia vascular periférica va a producir isquemia, el trauma repetido tanto de los callos como del calzado inadecuado, lo que va a producir es una úlcera. Esta úlcera asociada a una infección y a las alteraciones en la motilidad del pie, en la motilidad de las articulaciones, puede terminar en una amputación. Y en nuestro medio, como lo vamos a ver en los siguientes minutos, lo más frecuente es la amputación mayor supracondílea. Entonces estamos condenando a muchos de nuestros pacientes a amputaciones mayores y a un riesgo incrementado de muerte cardiovascular en el corto plazo. Lo que nosotros debemos hacer es prevenir la aparición de la úlcera, teniendo en cuenta que el 85% de los casos son precedidos por úlceras de pie. Y una úlcera de pie clásicamente es esa herida
que presentan los diabéticos, que atraviesa todo el grosor de la dermis por debajo del tobillo en una persona con diabetes. Lo que hemos visto en nuestro hospital es que muchas veces los pacientes, sobre todo en el Hospital Cayetano Heredia del Minsa, es que llegan cuando las úlceras están muy complicadas, están infectadas, tienen osteomielitis y donde el tratamiento es mucho más costoso y mucho más complicado. 1 de cada 4 pacientes con diabetes va a presentar una úlcera a lo largo de su vida. Recuerden que la semana pasada se ha publicado el estudio Perudiap, donde establece que en las grandes ciudades de la costa, el 8% de la población adulta tiene diabetes. Eso en números absolutos significa que actualmente en nuestro país, entre 1 millón y 1,5 millones de personas adultas mayores de 25 años tiene diabetes. Entonces, si tienen 1 millón de personas con diabetes caminando por nuestras calles, por lo menos 250,000 a 300,000 de esas personas en algún momento van a desarrollar una úlcera, y esa úlcera en el 85% de los casos va a causar una amputación. Entonces, tenemos una avalancha de pacientes con diabetes y también tenemos una avalancha de complicaciones como el pie diabético. La incidencia anual es del 2%, pero en las personas que tienen, por ejemplo, neuropatía periférica, la incidencia puede ser hasta el de 7%, y la recurrencia es alta. El paciente que tiene mayor riesgo de pie diabético de amputación es el que tiene el antecedente. Todo paciente con historia de una amputación previa o con historia de una úlcera diabética previa es el que tiene mayor riesgo para perder un miembro inferior, y es el paciente que deberíamos evaluar cada 3, cada 4 meses. Lo más importante es que la úlcera de pie es prevenible, y la úlcera de pie la podemos identificar y prevenir en la consulta de todos los días. Y ahora vamos a ver la importancia de los equipos. 3 factores importantes producen úlcera de pie. En primer lugar, las deformidades. Si ustedes se ponen a evaluar los pies de sus pacientes, van a ver que son pies que tienen hipotrofia interósea, la piel es descamativa, es seca, no hay vello, puede haber callos plantares, pueden haber deformidades, y eso es porque la misma glicosilación de las proteínas va a producir esas alteraciones. Después, usualmente está asociado la neuropatía y la enfermedad arterial periférica, y vamos a ver cómo, desde un punto de vista práctico, podemos identificar estas complicaciones y prevenir, porque el objetivo de estos minutos es aprender a prevenir úlcera de pie, con el objetivo final de prevenir amputaciones y muerte. La neuropatía, sobre todo la sensitivo-motora y la autonómica, incrementa el riesgo mucho, hasta en 7 veces. La enfermedad vascular periférica, que es frecuente en el paciente diabético y sobre todo en el paciente diabético que fuma, aumenta el riesgo, mayor compromiso y peor pronóstico. El factor pronóstico más importante para que una úlcera cure es el grado de insuficiencia vascular periférica. Si el paciente tiene una buena circulación arterial, los antibióticos que utilicemos, los factores de crecimiento, los fibroblastos, etcétera, van a llegar a esa úlcera y va a cicatrizar. Pero si nosotros vemos que hay pobres pulsos pedios, hay cambios de insuficiencia vascular, el pronóstico de esa úlcera es malo y usualmente termina en una amputación. Por otro lado, las deformidades que les mencioné, sobre todo los callos, aumentan la presión en esa zona, y de ahí es la importancia del reposo y evitar que el paciente que tenga una úlcera camine o apoye ese pie. Finalmente, otros factores importantes es la duración de la diabetes. Entre más tiempo de duración, más riesgo tienen los pacientes. Es la presencia de otras complicaciones. Ya sabemos que el paciente que tiene retinopatía, que tiene nefropatía, probablemente tenga neuropatía y tenga un mal control metabólico. Y sobre todo lo que es la historia de úlcera previa o amputación previa.
En nuestra realidad, en un hospital del MINSA como Cayetano Heredia, otros factores importantes para el pronóstico y para la aparición de úlcera es el pobre apoyo familiar, esos pacientes ancianos que viven solos, la pobre educación, cuya responsabilidad es nuestra de educar a los pacientes de manera práctica en el manejo de su diabetes, y la falta de recursos. Actualmente, con la aparición del CIS, por lo menos este factor ha mejorado. Casi todos nuestros pacientes, el 80% de los pacientes que atendemos tienen CIS, y eso nos ha permitido de alguna manera mejorar su acceso a la salud. Entonces, el pie diabético, en conclusión, es una complicación prevenible y que debemos prevenir la aparición de úlcera en las personas que tienen riesgo. ¿Y quiénes tienen riesgo? Los que tienen neuropatía e insuficiencia vascular periférica. Aterrizando un poco más los conceptos, nuestra realidad. Somos expertos en revisar las guías americanas, europeas, pero tenemos pocos datos nacionales. Quiero compartir con ustedes algunos datos producidos por nosotros para ver dónde estamos. Como nos dijo el doctor Rolando Vargas, estamos enfrentando una tragedia y tenemos que ver en realidad dónde estamos. Con respecto a los datos nacionales, hay escasez de datos, y eso no solamente en diabetes. No tenemos la cultura de contar, ni de reportar, ni de escribir los datos que encontramos. La mayoría de los estudios acerca de pie diabético son retrospectivos tipo serie de casos. Es información útil, deberíamos tratar de generar información científica de mayor calidad. Las fuentes que tenemos generalmente no se pueden citar porque son datos, comunicaciones personales. Por ejemplo, la información de salud es de difícil acceso, es literatura gris. Todos sabemos que el pie diabético es un problema, pero no sabemos si en nuestros hospitales, en nuestra realidad, es tan importante. Y los estudios no están estandarizados, ¿no? Y eso es un problema a nivel mundial. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo de a qué vamos a definir pie diabético, a qué vamos a definir factor de riesgo, etcétera. Sin embargo, con la escasa información nacional que tenemos, el pie diabético es una causa importante de hospitalización y muerte, sobre todo en los hospitales nacionales. En los hospitales del MINSA, como el Hospital Loaiza y Cayetano Heredia, el pie diabético es causa de hospitalización y causa de muerte. La mayoría de los pacientes, 60% de los pacientes que acuden a un hospital del MINSA termina en una amputación. Y acá hay que hacer una aclaración. En las clínicas privadas, las personas diabéticas que tienen mayor acceso usualmente no terminan en amputación. Todavía nos falta mucho por hacer. El peor pronóstico de un paciente con pie diabético, como les mencioné, está asociado a la edad, a su tiempo de enfermedad, pero también a un bajo nivel socioeconómico y educativo. Por alguna razón, y es algo que nosotros tenemos que mejorar, nuestros pacientes que desarrollan úlcera o amputación usualmente son los más vulnerables, más ancianos, menos educados, con menos recursos y menor apoyo familiar. En esas personas es donde nosotros tenemos que hacer hincapié, brindando educación sencilla, práctica y signos de alarma. Con respecto a lo que es la epidemiología nacional, este es un estudio de casi 3.000 pacientes de 18 hospitales del MINSA, donde para el MINSA, para el año 2014, el pie diabético solamente representa el 6% de las complicaciones en pacientes diabéticos, en 18 hospitales, incluidos hospitales de la zona norte y Lima. Entonces, para el MINSA en este momento el pie diabético es 6%. Sin embargo, nosotros creemos que hay un subregistro. Por ejemplo, para el MINSA, solamente el 2% de los pacientes con diabetes en el Perú tienen algún grado de retinopatía. Eso dice el MINSA y en base a esta información toma las decisiones.
Sin embargo, en un estudio realizado en el Hospital Cayetano con más de 1.200 pacientes, se vio que retinopatía diabética tienen el 23% de los diabéticos que acuden a nuestro hospital, es decir, 10 veces más. Probablemente lo mismo sucede con la neuropatía y con el pie diabético. El MINSA nos dice, retinopatía no es un problema para nosotros porque solamente el 2% de los diabéticos tienen retinopatía. Cuando utilizamos una fotografía retinal, les tomamos fotografía a los diabéticos, vía internet, se envía a los Estados Unidos para que la lean, obtenemos el resultado, el 23% de nuestros diabéticos tienen algún grado de retinopatía. Y como pueden ver, en realidad casi el 3% o el 5% tiene complicaciones severas, tiene una retinopatía severa. Entonces hay que tomar en cuenta la información del MINSA, probablemente sea por subregistro. Dijimos que un factor importante para la aparición de pie diabético es la neuropatía periférica. Según el MINSA, el 22% de los diabéticos tiene neuropatía periférica. En este estudio se ve que por velocidad de conducción nerviosa, el 96% de los pacientes diabéticos que acuden a Cayetano Heredia tienen algún grado de neuropatía, 5 veces más. Repito, probablemente exista un subregistro. Y por neuropatía severa por velocidad de conducción nerviosa, el 88%, y pueden ver cómo utilizando no solamente lo que es los test de frecuencia de síntomas, que vamos a ver más adelante, sino ya por diagnóstico, por el gol estándar del diagnóstico, que es velocidad de conducción, casi todos los que en esta serie de casos tenían algún grado de neuropatía periférica, 5 veces más de lo que nos dice el MINSA. En pacientes ambulatorios, frecuencia de neuropatía periférica, como pueden ver, la neuropatía periférica está asociada a mal control metabólico y a tiempo de enfermedad. Recalco, factores de riesgo para pie diabético serán tener mayor edad, tener mayor duración de la enfermedad, tener otras complicaciones y tener un mal control metabólico. Recuerden que 10% de hemoglobina glicosilada significa que ese paciente ha estado caminando con 300 de glucosa en los últimos 90 días. Y pueden ver acá en este estudio en Salud de Cañete, donde la diabetes tipo 2 representa el 10% de la población, el tiempo de enfermedad fue de casi 10 años, y pueden ver que el 60% tenía algún grado de neuropatía periférica y casi el 50% algún grado de neuropatía autonómica. Siempre tomar en cuenta de que los datos de salud en general, los pacientes tienen 10 años más porque es población asegurada, jubilada, a diferencia del MINSA donde es población mucho más joven. Pero como pueden ver, para el MINSA, 1 de cada 5 tiene neuropatía. Para Cayetano Heredia, 4 de cada 5 tienen neuropatía. Para eSalud, 2 o 3 de cada 5 tienen neuropatía periférica. Conclusión, ¿qué son en todos estos números? La neuropatía periférica es frecuente y debemos buscarla. Es difícil que el paciente acuda donde ustedes y les diga, doctor, tengo adormecimientos, tengo hipoestesias en los pies. Eso no existe. Ustedes tienen que aplicar los cuestionarios de frecuencia de síntomas, como vamos a ver más adelante. Eso es por un lado, la parte ambulatoria, el paciente que viene a nuestros consultorios, a los centros de salud, a nuestros hospitales. Pero los pacientes que acuden por pie diabético, por una úlcera de pie, a la emergencia del Hospital Cayetano Heredia, nuevamente, mucho tiempo de enfermedad, 10 años, mal control, perdonen, hasta el 12% recién se entera de que es diabético y con un mal control casi el 60%. Este es el paciente que viene, toca la puerta de la emergencia y dice, me ha salido una herida maloliente desde hace unos días y por eso vengo, no sé qué es. Ese paciente, 10% recién se entera de que es diabético. Y lo más trágico es que probablemente este paciente que recién se entera de 60 años de edad, que tiene diabetes desde hace 10 años, termine con una amputación.
¿Y en qué terminan los pacientes? Nuevamente recalcar el mal control metabólico, la glucosa de ingreso más de 200. ¿En qué termina? 2 de cada 3 terminan amputados. Esa es la realidad. El paciente va a emergencia con una úlcera, 2 de cada 3 va a terminar en una amputación. Lo más triste es que ni siquiera hemos sido capaces de educar a ese paciente en una situación trágica y severa, porque solamente 1 de cada 2 regresa a nuestros controles. ¿Qué va a pasar con este 50% de pacientes que nunca regresa? Probablemente regrese por otra amputación en los siguientes 12 a 24 meses. Entonces todavía nos falta mucho por hacer, no estamos educando, no estamos previniendo y la realidad nos demuestra que todavía nos queda trabajo por hacer y personas que educar. De repente en un sitio más intensivo, más entrenado, más específico, más especializado, la unidad de pie diabético del Hospital Almenara. Les dije, pacientes de salud son mayores, tienen una duración de diabetes de casi en promedio 17 años. En los pacientes que acuden a esta unidad de pie en el Hospital Almenara de Salud, el 60% tiene pie isquémico, el 40% tiene pie neuroinfeccioso, van con estas úlceras. La mayoría son varones, como son más ancianos, tienen mayor número de complicaciones cardiovasculares, pero es una unidad especializada donde solo ven pie diabético. ¿Y en qué terminan? Llegan, solamente están bien controlados el 40%, llegan muy complicados, eso sí, la mayoría, 2 de cada 3 llega con complicaciones isquémicas, infecciosas, etcétera. ¿Y en qué terminan? Amputación, los que vienen con pie isquémico, el 60%, pie neuroinfeccioso, alrededor del 38%, amputación supracondilia de estos pacientes, el 90%. En una unidad súper especializada, con todos los recursos, profesionales, médicos, técnicos, antibióticos, etcétera, etcétera, más o menos, entre el 60 y el 40% de esos pacientes terminan en una amputación. ¿Eso quiere decir que la unidad está trabajando mal? No. Lo que pasa es que nosotros, a nivel periférico, a nivel primario, no estamos brindando educación ni estamos previniendo las complicaciones. No estamos haciendo nuestro trabajo. Por eso, por más que el paciente llegue a una unidad súper especializada, va a terminar en una amputación. Y pueden ver acá cómo el tiempo de hospitalización es mucho mayor. 64% está hospitalizado más de 2 semanas, eso significa costo económico, eso significa mayor estancia hospitalaria, mayor dinero, mayor gasto para los familiares. Hasta ahora no tenemos un estudio acerca de farmacoeconomía o de los costos del pie diabético. Y miren acá, reingreso. 1 de cada 3 de estos pacientes atendidos en una unidad súper especializada de salud con todos los recursos disponibles, reingresa. Entonces, tenemos que mejorar. Volviendo al estudio del MINSA, por otro lado, ya hemos visto que el control metabólico es importante. Peor control metabólico expresado a través de niveles más altos de hemoglobina glicosilada, mayor riesgo de úlcera, mayor riesgo de amputación, mayor riesgo de complicaciones. ¿Qué es lo que está pasando en realidad? Eso es lo que la información científica nos dice. Miren acá cómo la hemoglobina glicosilada para el MINSA solamente contaban con el examen 1 de cada 3 pacientes y el promedio era de 9%. O sea, no tenemos los recursos y encima en los pocos pacientes que podemos hacer hemoglobina glicosilada encontramos que su glucosa promedio es de 260. Por eso tenemos mayores complicaciones. Y miren por ejemplo en lo que es microalbuminuria, solamente el 9% de los pacientes que acuden a esos hospitales del MINSA alguna vez les han hecho microalbuminuria.
y ustedes saben que la microalbuminuria es un factor de riesgo para nefropatía, para muerte cardiovascular y para otras complicaciones. ¿Y cuál es el valor? 58, 3 veces el valor normal. O sea, en ese poco número de pacientes a los cuales hemos logrado hacer la microalbuminuria, encima está mal, o sea, no estamos controlando. Y lo que llama la atención también en el estudio del MINSA es la frecuencia de las comorbilidades. Para el MINSA, el paciente diabético, solamente el 10% de los pacientes diabéticos además son hipertensos. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Actualmente estamos corriendo un estudio de 360 pacientes en Cayetano Heredia, pero el 80% de nuestros pacientes tiene hipertensión arterial y 80% de nuestros pacientes tienen dislipidemia, y acá no aparece. Para el MINSA, solamente el 4% de los pacientes diabéticos son obesos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en Cayetano Heredia, más del 80% de nuestros pacientes tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, las políticas de salud que se basan en estos datos nos dicen por eso solamente, nos dicen por qué los recursos están tan mal asignados. ¿Cuántas personas en el MINSA se encargan de enfermedades crónicas y no transmisibles? En este momento la oficina solamente tiene 3 personas. Para tratar enfermedades como la diabetes, 1,5 millones de personas, como la prediabetes, 2 millones de personas, hipertensión arterial, dislipidemia y cáncer, 3 personas. Más o menos les toca a 2 millones de peruanos por persona. Por otro lado, lo que les quiero destacar con ustedes es que no alcanzamos las metas, pero ese es un fenómeno que se da alrededor del mundo. En este estudio, donde participaron 1.700 pacientes de Latinoamérica, se ve que hemoglobina glicosilada menos de 7%, solamente el 36% de los diabéticos. O sea, a nivel mundial, solamente entre el 30 y el 50% de los pacientes alcanzan la meta de hemoglobina glicosilada. Y nosotros nos hemos cansado de repetir de que hemoglobina glicosilada menos del 7% está asociado a menor riesgo de muerte, de complicaciones microvasculares. Entonces, todos los días les reclamamos a nuestros pacientes, ¿por qué no tienen hemoglobina menos del 7%? ¿Por qué no hace la dieta? ¿Por qué no toma sus pastillas? Pero en realidad, solamente el 36% alrededor mundial alcanza esta meta. Eso es un lado de la historia. El otro lado de la historia más triste es que en el proyecto FREDDI, que ha evaluado a 30,000 personas con diabetes, es un proyecto de la Asociación de Diabetes del Perú, que coordina el doctor Jorge Calderón, ha encontrado datos reales acerca de hemoglobina glicosilada. En este momento, en el MINSA, ustedes, ¿cuántos centros de salud u hospitales cuentan con hemoglobina glicosilada? 3%. O sea, no podemos exigirle a nuestros pacientes de que tengan glicosilada menos del 7%, cuando en realidad el MINSA solamente de los establecimientos que tiene, menos del 3%, alrededor del 3%, tienen una máquina de hemoglobina glicosilada. Es más, hemos detectado a través del proyecto FREDDI de que en zonas alejadas del Perú, todavía se hace el control de la glucosa con tiras en orina, lo cual nos pone al mismo nivel de países del África subsahariana. Entonces, todavía no hemos logrado asignar nuestros recursos de manera adecuada en un país que tiene 50,000 o 60,000 millones de dólares en ahorros, ¿no? Eso es en realidad nuestras reservas netas. El 3.8% de los pacientes diabéticos tienen bien controlada la glicosilada, el colesterol LDL y la presión arterial, menos del 5%. En el año 2007, en esta serie de casos de Cayetano Heredia, encontramos que el 40% tenía hemoglobina glicosilada menos de 7 y que lo hacíamos un poco mejor en el control de la presión arterial. Nada para sentirse orgullosos, todavía falta mucho. Actualizando los datos que recién se han publicado el año pasado, la mediana de la hemoglobina glicosilada en Cayetano Heredia es de 8 y el 33% está bien controlado. La presión arterial nos va un poco mejor, pero todavía nos faltan cosas por hacer. En conclusión,
tenemos una frecuencia elevada de neuropatía, factor de riesgo importante para pie diabético. Hay una escasa educación, eso nos falta hacer. Los pacientes no se controlan, la mayoría de ellos tiene diabetes por largo tiempo, muchos acuden con úlceras complicadas, como ya lo hemos visto no solamente en la unidad de la Almenara, sino en el estudio de Cayetano Heredia. Nuestros pacientes por alguna razón no les llama la atención tener una herida maloliente, purulenta en el pie por semanas y semanas. Solamente cuando empieza a crujir, cuando empieza a tener complicaciones, cuando hace fiebre, recién acude a la emergencia, donde ya no hay mucho por hacer. El pie diabético está asociado a mal control metabólico y al tiempo de enfermedad. 60% de nuestros pacientes terminan en una amputación. Tenemos un pobre seguimiento, o sea, no educamos, no logramos captar a esos pacientes, alta tasa de recurrencia y obviamente un subregistro de complicaciones y comorbilidades. Al tener un subregistro, el MINSA vive en un mundo mágico religioso que no existe, donde los pacientes diabéticos del Perú no tienen complicaciones, no necesitan comprar máquinas de hemoglobina glicosilada, no necesitan tener educadores en diabetes, no necesitan cámaras retinales, etcétera, ¿no? Porque hay subregistro y falta de información. Pero en realidad, si bien el pie diabético produce amputación, que personalmente lo considero una tragedia no solamente personal, sino familiar, porque el entorno familiar se altera, ese paciente deja de trabajar, los hijos tienen que dejar la universidad para trabajar, es una carga para la familia, deja de estudiar, altera todo el entorno familiar, pero en realidad aparte de eso produce muerte. Y ahora vamos a ver que sí, en este estudio del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del doctor Manrique que se acaba de publicar afuera, la diabetes tipo 2 en el Hospital Loaiza representa el 10% de los pacientes hospitalizados. O sea, siempre hay un paciente diabético hospitalizado, siempre. En un hospital que es 3 veces más grande que Cayetano Heredia. El paciente que se hospitaliza en el Loaiza tiene casi 10 años de enfermedad, la mayoría son de sexo femenino y tiene alrededor de 60 años. Cuando se hospitaliza, la hemoglobina glicosilada está alrededor del 10% y 3 de cada 5 tiene hemoglobina glicosilada más del 10%, o sea, muy mal controlado. Y casi el 12% recién se entera de que es diabético o diabética cuando se hospitaliza por alguna complicación. ¿Y qué complicaciones son? El 20% es por pie diabético, el otro 20% es por infección urinaria y en general las infecciones en este país representan el 70% de las hospitalizaciones de los pacientes diabéticos. Entonces ya nos hemos cansado de leer que 3 de cada 4 pacientes con diabetes mueren por enfermedad cardiovascular o se hospitalizan por accidente cerebrovascular, pero la realidad de nuestro país es que los pacientes diabéticos se hospitalizan por infecciones, 1 de cada 5 por pie diabético. Y con respecto a la muerte, el pie diabético causa alrededor del 13% de todas las muertes, y eso es en un hospital como el Loaiza. Entonces, el pie diabético no solamente causa amputaciones, sino que también causa muerte en los pacientes, sobre todo que están mal controlados. Entonces, ellos comparan también sus datos y ven que en los últimos 6 años la mortalidad en los pacientes diabéticos se ha duplicado. O sea, a pesar de las nuevas insulinas, los nuevos tratamientos, las nuevas guías, a pesar del CIS, la mortalidad en diabetes se ha duplicado. La frecuencia de hospitalizaciones también se ha duplicado, probablemente porque la gente tenga mayor acceso. La duración de la hospitalización por pie diabético es el doble, eso significa mayor gasto para el Estado y mayor gasto para el entorno familiar. Los hijos, las hijas tienen que gastar en pasajes, tienen que dejar de trabajar, tienen que llevar su refrigerio, tienen que comprar las medicinas que no brinde el CIS, etcétera, etcétera. Entonces, el pie diabético no solamente tiene un alto costo económico, tiene un alto costo social, causa amputaciones y causa muerte.
es una complicación frecuente y severa que causa amputaciones y muerte. Como les dije inicialmente, acá en el Perú no sabemos cuál es el costo económico, todavía no hemos valorizado el costo del pie diabético. Sin embargo, en los Estados Unidos el año pasado se publicó un estudio que comparó a casi 30,000 pacientes del Medicare con casi 5,000 pacientes de una aseguradora privada y se vio que el paciente que acude con úlcera de pie tiene hasta 5% más amputaciones, tiene hasta 40% más consultas, tiene más de 110% mayor uso de visitas domiciliarias, casi 200% más días de hospitalización y causa más de $17,000 adicionales en su tratamiento. Llevando eso a un número a resumen, el pie diabético en los Estados Unidos para el año 2014 representó $13,000 millones en costos. $13,000 millones. Para el año 99, Estados Unidos gastó $200,000 millones en el tratamiento de sus diabéticos. De cada dólar que gasta Estados Unidos en salud, 25 centavos a 33 centavos es para tratar diabéticos. Entonces ellos gastan $200,000 millones en tratamiento de sus diabéticos. Para el mismo año 99, ¿cuánto fue el PBI del Perú? 190,000 millones. O sea, ellos gastan más en diabetes de lo que nosotros producimos a lo largo de un año. ¿Cómo podemos reducir los costos? Educando a los pacientes y al entorno familiar. O sea, tenemos que educar a los pacientes de que tener una úlcera maloliente en el pie no es normal, de que manchar las medias con pus no es normal, no es usual. Tenemos que educar al personal de salud, tenemos que buscar a los pacientes que tienen factores de riesgo, tenemos que formar las unidades de pie. Y formar unidades de pie, que es el objetivo de este curso, no es tener una oficina bonita, bien implementada. En nuestro caso, en Cayetano Heredia, es simplemente un turno de consulta. Una vez por semana solamente se ve a pacientes con pie diabético. Una vez por semana se los cita para que tengan una evaluación más exhaustiva del pie. O sea, simplemente es el mismo ambiente, son las mismas personas, pero que una vez por semana tienen mayor dedicación por el pie. Lo que mencionó el doctor Rolando Vargas, equipos. Uno no puede hacer todo. Personalmente en nuestro hospital nosotros no hacemos curaciones. La unidad de pie de la cual estoy encargado es de prevenir úlcera. Si el paciente necesita una curación, nosotros ni siquiera contamos con los equipos. Los enviamos donde el doctor Manrique en el hospital Loaiza. Él se encarga de hacer las curaciones. Nos falta hacer el seguimiento de los pacientes amputados y en la rehabilitación es muy pobre. O sea, en realidad, en los últimos 10 o 15 años en Cayetano Heredia, solo 3 o 4 personas han conseguido una prótesis y se han rehabilitado. ¿Cómo prevenimos úlcera? Porque les mencioné, el 85% de las amputaciones están precedidas por una úlcera. Y si nosotros prevenimos una úlcera, podemos reducir las amputaciones. En primer lugar, evaluación de pie. Por lo menos, todos nuestros pacientes con diabetes deben tener una evaluación completa del pie una vez al año. Eso significa que una vez al año tenemos que pedirle al paciente que se quite los 2 zapatos y las 2 medias y tenemos que evaluar el pie. Por lo menos una vez al año tenemos que hacer una evaluación de la neuropatía y de la insuficiencia vascular. Y si el paciente tiene factores de riesgo, si tiene factores de riesgo, estas evaluaciones tienen que ser más frecuentes. Y la evaluación neurológica es a través de los test o los cuestionarios de frecuencia de síntomas y una evaluación más o menos sencilla con herramientas fáciles. El monofilamento, que va a ser repetido a lo largo de esta mañana, nos sirve para detectar alteraciones en la presión. El monofilamento es barato y se puede realizar inclusive en la consulta. Luego tenemos que ver la apariencia de los pies y con los dedos palpar los pulsos.
para identificar ausencia de pulsos o insuficiencia. Y para la neuropatía, simplemente la frecuencia de síntomas. Por ejemplo, nosotros utilizamos el DNS, que son 4 preguntas. ¿Tiene usted adormecimientos? ¿Tiene hormigueos todas las noches? ¿Es más frecuente en los dedos de los pies que en las piernas? ¿Aumentan en el reposo? Etcétera. Entonces, esta frecuencia, estos cuestionarios nos permite identificar neuropatía. Con respecto a la evaluación vascular, lo que dijimos, síntomas de claudicación intermitente, cómo están los pulsos, la temperatura, el color de la piel, si es descamativa, etcétera. Podemos utilizar el índice tobillo-brazo, que nosotros sí contamos con el Doppler vascular, pero solamente lo utilizamos para investigación, y también contamos con un biotensiómetro, que es una donación que se nos hizo para investigación. Pero en términos prácticos, lo que pueden utilizar ustedes es un diapasón semigraduado para ver si es que el paciente detecta la vibración o está alterada la palestesia. Como ya van a ver a lo largo del día, si el paciente acude con una úlcera, tienen que ver la profundidad, la secreción, hacer cultivos, ver si hay infección asociada, etcétera. Y como mencionó el doctor Rolando Vargas, algunas veces vamos a necesitar radiografías y algunas veces vamos a necesitar el apoyo de un equipo. Cirugía cardiovascular, traumatología para limpieza, cirugía plástica, etcétera. Actualmente tenemos un proyecto donde la enfermera educadora es la que se va a encargar de llevar la unidad de pie. El proyecto de retinopatía estuvo a cargo de una enfermera, en realidad ella tomaba las fotografías y el retinólogo solo las evaluaba cada 15 días, pero las personas encargadas en realidad ahora en la mayoría de los casos son enfermeras con educación o educadoras en diabetes. Para terminar, en la consulta de todos los días nosotros podemos detectar factores de riesgo. Preguntar si ha habido úlcera o amputación previa, ver si es que el paciente es muy barrigón y no se puede ver los pies, educar al familiar para que le revise los pies, el paciente que tiene pobre educación, el que tiene calzado inadecuado o el que tiene alteraciones en los reflejos, en el monofilamento, y cuando inspeccionamos y palpamos los pies, ver si es que hay callos, si es que los pulsos son ausentes y los cambios que hay en la piel. En general, y para concluir, el pie diabético es una complicación prevenible y la podemos prevenir en la consulta. Es básico tener los conceptos básicos y prácticos, educar al paciente y al entorno familiar para prevenir úlcera. Muchas gracias por su atención. La diabetes va a producir neuropatía y va a producir insuficiencia vascular arterial en el pie. La neuropatía va a ser motora, van a aparecer callos plantares como ya lo hemos mencionado, va a aparecer la neuropatía sensitiva, el paciente diabético no siente dolor, ha perdido la capacidad de defenderse en ese aspecto, va a aparecer a neuropatía autonómica, los pies de los pacientes diabéticos son secos, tienen fisuras, eso va a permitir la entrada de otros microorganismos, la insuficiencia vascular periférica va a producir isquemia, el trauma repetido tanto de los callos como del calzado inadecuado, lo que va a producir es una úlcera. Esta úlcera asociada a una infección y a las alteraciones en la motilidad del pie, en la motilidad de las articulaciones, puede terminar en una amputación. Y en nuestro medio, como lo vamos a ver en los siguientes minutos, lo más frecuente es la amputación. Buenos días. En primer lugar quiero agradecer al doctor Franco Mío y al doctor Rolando Vargas por invitarme a participar en estas sesiones. Como bien lo mencionó el doctor Rolando Vargas, la importancia de formar equipos para prevenir el pie diabético. El pie diabético es una complicación de la diabetes prevenible. En segundo lugar, agradecerles a ustedes por su interés y por estar acá un sábado temprano por la mañana. El pie diabético
es una complicación prevenible y lo más importante, lo que hacemos nosotros en el Hospital Cayetano Heredia es prevenir la úlcera de pie. Recuerden ustedes que el 85% de las amputaciones mayores están precedidas por una úlcera de pie. La amputación o pie diabético es la primera causa de amputación no traumática en el mundo. Actualmente, y basándonos en estimados conservadores, en números conservadores, alrededor del mundo 1 millón de personas pierden amputación mayor supracondílea. Entonces estamos condenando a muchos de nuestros pacientes a amputaciones mayores y a un riesgo incrementado de muerte cardiovascular en el corto plazo. Lo que nosotros debemos hacer es prevenir la aparición de la úlcera, teniendo en cuenta que el 85% de los casos son precedidos por úlceras de pie. Y una úlcera de pie clásicamente es esa herida que presentan los diabéticos que atraviesa todo el grosor de la dermis por debajo del tobillo en una persona con diabetes. Lo que hemos visto en nuestro hospital es que muchas veces los pacientes, sobre todo en el Hospital Cayetano Heredia del MINSA, es que llegan cuando las úlceras están muy complicadas, están infectadas, tienen osteomielitis y donde el tratamiento es mucho más costoso y mucho más complicado. 1 de cada 4 pacientes con diabetes va a presentar una úlcera a lo largo de su vida. Recuerden que la semana pasada un pie o una pierna a causa de la diabetes. Debido a la diabetes se amputan más piernas que por accidentes de tránsito o por minas antipersonales o por guerras. El 70% de todas las amputaciones a nivel mundial son por diabetes. Y el 20% de los diabéticos amputados, es decir, en aquel paciente en que no hemos podido hacer mucho y ha terminado una amputación, en los siguientes 12 meses se le va a amputar el miembro contralateral. Y a ese mismo paciente, en los siguientes 5 años, van a desarrollar otras complicaciones mortales de la diabetes. Entonces, un paciente que desarrolla una úlcera, y esa úlcera termina en una amputación, es una tragedia. Está condenado que en el corto plazo pierda el miembro contralateral y en los siguientes 5 años muera por alguna otra complicación de la diabetes. ¿Y cómo aparecen las úlceras de pie? En el paciente diabético, usualmente las úlceras de pie empiezan con un callo. En nosotros, personas sin diabetes y sin neuropatía, la aparición de callos plantares es una respuesta de defensa. Si nos ponemos unos zapatos nuevos, duros, poco cómodos, nos va a producir dolor y una reacción normal de defensa es dejar de utilizar esos zapatos. Sin embargo, en el paciente con diabetes que tiene neuropatía, que tiene algunos cambios biomecánicos que vamos a ver a lo largo de este curso, este callo plantar va a aumentar la presión en la zona hasta en un 30%. Recuerden que por debajo del callo van a aparecer las úlceras, estas heridas, donde el paciente diabético además tiene insuficiencia vascular periférica, es decir, no llegan los fibroblastos, no llegan los factores de crecimiento celulares, puede aparecer una infección y finalmente tenemos una úlcera diabética con una sobreinfección, con una pobre irrigación arterial que puede terminar en una amputación mayor. Entonces,